Salmo 132. Este salmo es una oración y profecía acerca del reinado del Mesías. El salmista pide a Dios que conserve su presencia entre el pueblo y que guarde a sus gobernantes. También se profetiza acerca del reinado eterno que se establecerá en Sión, la santa ciudad de Jerusalén. Junto con los Salmos 120 al 134, este cántico pertenece a los cánticos del peregrino o cánticos graduales, que eran cantados por los fieles que iban a la santa ciudad de Jerusalén para las fiestas anuales. El salmo recuerda un hecho puntual muy importante dentro de la historia del pueblo. Cuando el rey David recuperó el arca del pacto y lo llevó a Jerusalén, tal y como se narra en el libro de 2 Samuel capítulo 6 y 7. Posiblemente el autor de este salmo sea el rey Salomón, para realzar la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el nuevo templo que él había edificado para el Señor, tal y como se narra en 2 Crónicas capítulo 5. Los versículos 1 al 5 del Salmo son una oración a Dios y un breve repaso de la historia de las promesas de recuperar el arca que había hecho el rey David. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos, y ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. El arca del pacto o arca de la alianza había sido capturado por los filisteos, según leemos en 1 Samuel capítulo 4, y fue recuperada por David cuando los venció, en 2 Samuel capítulo 5 y 6. El cofre del pacto o arca de la alianza era el lugar donde residía la presencia del Señor. Este artefacto fue construido por expresa orden de Dios, tal y como se relata en Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22. El arca era de madera de acacia recubierta de oro. Contenía las tablas de la ley, el bastón de Aarón y porciones del maná. La tapa del cofre se llama propiciatorio, que era de oro fino, y sobre ella fueron esculpidas la figura de 2 querubines de oro, uno en cada extremo, con las alas extendidas mirándose el uno al otro. Al respecto, Dios mismo dijo a Moisés las siguientes palabras: «De allí te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio». Éxodo capítulo 25, versículo 22. El arca fue colocada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Acompañó al pueblo de Israel en todo su peregrinar por el desierto y en la conquista de la tierra prometida. Luego fue colocado en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo al que solamente podía acceder el sumo sacerdote. Los versículos 6 y 7 del Salmo 132 hablan del lugar de residencia temporal en el que estuvo el arca, en Yagar, que es una referencia a Kiriat Jeraín, que era la casa de Abinadab. Este fue el lugar donde los filisteos regresaron el arca al poco tiempo después de haberla secuestrado. Esta historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 6 y 7. Los versículos 8 al 10 del Salmo son una oración en donde se invoca la presencia de Dios junto al arca en el templo en presencia de los sacerdotes. Los versículos 11 y 12 refieren a la promesa de Dios hecha a David, que su descendencia heredaría el trono por la eternidad, una referencia a 2 Samuel 7:12. Esta no es una simple alusión a la dinastía davídica, sino que es referencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien era el descendiente de David que vino a ocupar el trono eterno. Por eso justamente es que el Evangelio de San Mateo inicia con la genealogía de Cristo diciendo así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Los versículos 13 al 18 hablan de Sión,
la santa ciudad de Jerusalén, desde donde Dios proveería su Mesías para todo el pueblo. Cristo fue recibido como el verdadero rey de Sión en la entrada triunfal, como leemos en el Evangelio de San Lucas. Conforme a Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto y decían: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que iban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero Jesús les dijo: «Si éstos callaran, las piedras clamarían». San Lucas capítulo 19 versículos del 36 al 40. En Cristo, todos nosotros que no teníamos rey, ahora tenemos un Señor amoroso que nos llenó y llena de toda clase de bendiciones. Desde Sión, desde la santa ciudad de Jerusalén, aquel rey, que también es sacerdote, ofreció su vida por nosotros, luciendo su corona de espinas desde la cruz para salvarnos. Con su vida pagó el precio de nuestro rescate y nos ganó para sí. A todos los que creemos en su nombre, nos ha hecho ahora sacerdotes para que ofrezcamos sacrificios de alabanza y acción de gracias. Cristo ahora está sentado a la derecha del Padre y gobierna a su iglesia, y pronto regresará para consumar su reino y hacer nuevas todas las cosas. Su presencia entre nosotros ya no reside en una ciudad o en un cofre o artefacto, sino en donde su santa palabra es proclamada y donde sus sacramentos son dados para perdón de pecados. Cristo es el nuevo templo, tabernáculo y arca del pacto por medio del que Dios se revela a nosotros. Donde está Cristo está presente el reino de Dios, es decir, su santa iglesia. El salmo pertenece al primer mandamiento: «No tendrás otros dioses delante de mí», porque nos conduce a alabar a Dios por sus grandes obras. Además pertenece a la segunda petición del Padre Nuestro: «Venga a nosotros tu reino», ya que nos promete la llegada del reino eterno del Mesías.